Antonio Arancibia. Bueno, soy ingeniero de profesión. Actualmente trabajo en la gobernación de Cochabamba, ya desde hace varios años atrás. En la primera instancia, bueno, estuve como técnico de la Secretaría de Planificación, específicamente de la Unidad de Programación de Operaciones, donde nosotros nos ocupamos o tenemos la responsabilidad de todo lo que es la inscripción del manejo de la inversión pública y de la misma forma el tema del manejo de POA, ¿no? Bueno, posteriormente he sido jefe a partir del 2015 para el 2020, he sido jefe de la unidad de programación, he estado como secretario departamental de planificación y bueno, y actualmente nuevamente he vuelto a cargo de jefe de la unidad de programación de operaciones y seguimiento. Eso es un poco el tema de la experiencia que he ido adquiriendo durante todos estos años. Bueno, uno de los puntos importantes hay que ver en una primera instancia son qué es lo que se va a aprender en este curso. Bueno, me voy a permitir primeramente dar el contenido que se va a estar viendo durante los días que dura este módulo. ¿Ya? Lo que estamos manejando es el módulo de manejo del SysIn Web. Bueno, el objetivo de este módulo es presentar las bases necesarias para el manejo y administración del sistema de información sobre inversión pública vía web, lo que llamamos SysIn Web, considerando las directrices presupuestarias y la normativa vigente con relación a los proyectos de inversión, ¿no? Ese es el objetivo que se ha definido de este módulo. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido? Una primera instancia va a ser dar marcos conceptuales y normativos de proyectos de inversión, ¿no? Ahora, ¿por qué se va a dar la primera introducción, no directamente al manejo del SysIn Web? Es importante que conozcan que la diferencia entre el SysIn Web y otros sistemas que se manejan a nivel nacional, ¿no? El SysIn Web tiene sus propias características, un fundamento teórico que necesariamente tenemos que conocerlo para poder hacer uso de este sistema, ¿no? Tenemos que identificar bien qué es un proyecto de inversión, cuáles son sus fases, etcétera, etcétera. Esto nos va a servir para que al momento de que estemos ingresando el sistema, toda la información en el SysIn Web, sepamos muy bien qué información tenemos que introducir. También tenemos que saber un poco lo que es el reglamento de preinversión. Es importante ese tema porque también en el SysIn Web se maneja estos conceptos que son muy importantes. Por eso es importante que esta primera etapa sepamos bien distinguir estos conceptos o esta parte teórica, llamémoslo, para poder ya ir manejando posteriormente. Luego, ya eso estábamos considerando que por lo menos el día de hoy se haga este marco conceptual y reglamento de preinversión, donde ustedes ya sepan muy bien qué se maneja en el SysIn Web. Luego ya desde el día de mañana vamos a ver el tema ya de los módulos que tiene el SysIn Web. El primer módulo es el módulo de proyectos, cómo se registra un proyecto, manejo de dictámenes, qué son unos dictámenes, todos esos aspectos. Posteriormente, el módulo de presupuestario, cómo se hace el módulo de la programación plurianual, lo que llamamos, ¿no? Tanto a nivel de recursos y a nivel de proyectos mismos, de cómo se registra. Luego el módulo de presupuesto anual, vamos a ver el tipo de clasificaciones, programación presupuestaria, cierre presupuestario, sobre todo esto en la etapa de formulación de POA. Luego va a haber el otro módulo, que es el módulo de seguimiento financiero, ¿no? Cómo se maneja el seguimiento financiero, porque uno de los aspectos importantes que tiene el SysIn Web
es el tema del seguimiento tanto físico y financiero, ¿no? También vamos a ver el tema de los cierres de proyectos. Tenemos, bueno, el CICINWare de la misma forma, tanto como crea, como se registra un proyecto, también se tiene un módulo de cierre de proyecto. Y hay también módulos de deporte y módulos de administración, ¿no? Y por último, tal vez algunas recomendaciones que al final de este módulo lo vamos a ver, ¿no? Bueno, esto es el contenido general que va a tener este curso. Eh, bueno, es bastante amplio. También vamos a entrar, por lo menos está programado que ustedes conozcan su manejo, conozcan cómo es el ingreso, conozcan. Vamos a entrar sí, al sistema, vamos a hacer algunas pruebas, por así llamarlo, se va a mostrar cómo se maneja, qué información tiene, ya en el sistema, no tanto en una presentación, va a ser tanto un poco más en el sistema, ¿no? Es importante bueno, que tengan todo para que puedan entender toda la información que se maneja. Es importante estos conceptos generales que el día de hoy vamos a tratar de ser lo más resumido y lo más entendible posible para que puedan captar todo ya para los días siguientes se puedan entender de qué se trata el manejo de este sistema de CICINWare. ¿Ya? Entonces, bueno, empezaremos con el primer punto. Un favor, si es que haya cualquier consulta, nos deben preguntar, estamos aquí siempre para poder absorber todas las dudas, ¿no? Si es que hay alguna consulta hasta este punto, antes de entrar a la presentación de los dos primeros puntos que se va a tratar. Ya. Empezaremos entonces. Bueno, me confirman si se está desplegando adecuadamente la presentación para poder continuar. Hola. ¿Me confirman, por favor, si se ha desplegado adecuadamente la presentación? Sí, licenciado, ya se ve la presentación. Ya. En una primera instancia tenemos que saber qué es inversión pública, ¿no? En muchos de los casos hay una mala conceptualización de lo que es inversión pública. Pensamos que cualquier tipo de gasto que se realiza a nivel de las instituciones públicas se puede considerar inversión pública, ¿no? Tienen sus conceptos específicos, lo que es inversión pública y toda una reglamentación que te permite realizar, formular y evaluar lo que es la inversión pública. Empezaremos por conceptos generales. Bueno, desde el punto de vista ya del Viceministerio de Inversión Pública, que es el ente rector respecto a toda la inversión pública a nivel nacional, nos dice que inversión pública es todo gasto de recursos de origen público destinados a incrementar, mejorar o reponer la existencia de capital físico de dominio público y o capital humano con el objetivo de ampliar las capacidades del país para la prestación de servicios o producción de bienes, ¿no? Siempre estos bienes en temas de inversión, de inversión que pueda beneficiar a la sociedad, ¿no? No necesariamente cuando se afecta a grupos específicos o cuando ya son gastos que se van a hacer en beneficio de un sector específico, ¿no? Eso ya no es inversión pública, ya es eso un tipo
Entonces, lo que es inversión pública son recursos públicos que se destina a la mejora de capital físico y capital humano dentro de lo que es, ya sea, ya sea dentro de las competencias que tenga, ya sea el gobierno central, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, incluyendo las universidades, todo lo que pueda realizar, ¿no? Ahora, también nos dice que un proyecto de inversión pública es un esfuerzo único, ¿no? Planificado y temporal, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿por qué tendría que ser único? Porque solamente una sola vez se tiene que invertir, planificado porque tenemos que realizar cómo se va a ejecutar el proyecto, y temporal porque tiene un inicio y un fin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos tomar en cuenta la construcción de una carretera, ¿no? Solamente se va a hacer la construcción de la carretera una sola vez, ¿no? Planificado, ¿cómo vamos a ejecutar la carretera? Por tramos, vamos a ejecutar qué tiempo, con qué materiales, etcétera, etcétera. Y temporal, ¿cuándo inicia, cuándo termina? Un proyecto de inversión nunca puede terminar, ¿no? Nunca tiene que tener una vida infinita, siempre tiene que tener un inicio y un fin. Esa es una de las características importantes que tiene que tener un proyecto de inversión pública. Luego, un proyecto de inversión pública tiene, tiene un ciclo de vida, ¿no? Tiene un ciclo de vida de que es la preinversión, la inversión y la operación. Lo que es inversión pública netamente son la fase de preinversión y la inversión. La fase de operación ya es el tema de funcionamiento, ya no se considera inversión pública netamente el tema de operación, ¿no? Lo que se maneja dentro de lo que es el concepto de inversión pública, solamente lo que se registra en sí, en el sitio web, solo son las fases de preinversión y la inversión. La operación ya corresponde a la entidad que ha ejecutado el proyecto, cómo se va a mantener en la vida del proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos una analogía de cómo se maneja, por ejemplo, en la misma línea del ejemplo que les he mencionado anteriormente, sobre una carretera, ¿no? La fase de preinversión, por ejemplo, si mencionamos la carretera, qué sé yo, del sillar, por ejemplo, ¿no? ¿No? A pesar que el sillar tiene unas características muy peculiares, ¿no? Primero se hace la preinversión, ¿no? Esa preinversión lo podría haber hecho el ABC, donde se eroga los gastos para ver cuánto va a costar el estudio que va a tener el proyecto. La inversión, ya se buscará las fuentes de financiamiento y lo que se ejecutará. Y la operación ya es netamente un aspecto, ya, un tema de dar la transitabilidad, por así llamarlo, ¿no? Ya eso va a durar N años, ¿no? Ese es el ciclo del proyecto de inversión pública. Nuevamente les recalco, ¿por qué son estos conceptos importantes? Porque al momento de registrar un proyecto de inversión en el sitio web, tenemos que identificar muy bien estos conceptos de inversión, de preinversión y de operación. El sistema automáticamente nos pide esos datos, ¿no? Y bueno, de todas formas, en una siguiente diapositiva voy a tratar exclusivamente de la preinversión, ¿no? Este es un punto muy importante en lo que es conceptos de inversión pública, que te pide exactamente a qué se refiere la preinversión, ¿no? Bueno, esto ya hemos hablado, ¿ya? Ahora, también existen tipos de proyectos, ¿no? Para que ustedes conozcan muy bien, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento, los proyectos se dividen en dos tipos de proyectos, en dos tipos, capitalizables y no capitalizables. Este concepto, entiéndalo un poco con mucho
recuerdo este concepto de proyectos capitalizables y no capitalizables, porque esto lo vamos a ver también casi al final de la diapositiva, donde tiene ciertas características, cómo poder apropiar un proyecto capitalizable, qué partidas puede tener, etcétera, etcétera. No podemos fácilmente decir que un proyecto puede tener ciertas partidas donde donde se pueden utilizar para capitalizables o al revés, para no capitalizables, ¿no? Ahora, los proyectos capitalizables nos dicen que son aquellos proyectos que contribuyen a la formación bruta de capital o la generación de activos intangibles, derechos, patentes y otros. En estos proyectos, el costo total considera capitalizable, ¿no? En este caso, ¿no? Está diciendo son proyectos capitalizables que incrementan los activos que incrementan la parte tangible o sea, en pocas palabras, es un proyecto que se puede ver, que se puede tocar, ¿no? Si entramos a la analogía nuevamente de una carretera, se consideraría una carretera como un proyecto capitalizado. ¿Por qué? Porque lo podemos palpar, lo podemos tocar, podemos ver, podemos hacer uso de ese proyecto una vez concluido. Lo mismo podría decirse que es un proyecto capitalizable, por ejemplo, el edificio de un hospital de tercer nivel, el tema de una terminal de buses, el tema del edificio de gobierno, todos esos son proyectos capitalizados porque está incrementando el capital, ¿no? Y también, por lo tanto, también incrementa el activo, ¿no? Porque cuando se realiza en una entidad, por ejemplo, que realiza una obra, ¿no? Un edificio, su capital de la entidad va a sufrir. Lo mismo que pasa para cualquier persona común, ¿no? Si nosotros tenemos un terreno, ¿no? Y nosotros construimos una casa, nuestro terreno ya no va a costar con lo que se ha comprado, sino se incrementa también el costo del terreno al tener una vivienda. Lo mismo pasa con las instituciones públicas, ¿no? Cuando son proyectos capitalizables, yo tengo un terreno, ¿no? Sobre ese terreno yo voy a construir un edificio, ¿no? Entonces ese terreno, bueno, el patrimonio de esa institución va a crecer, ¿no? Esos son los tipos de proyectos capitalizables, ¿no? Ojo, ¿no? Nuevamente repito, hay que tener muy en cuenta que estas dos denominaciones de proyectos capitalizables y no capitalizables, porque al momento de registrar en el sitio web, tiene muchas restricciones. No se puede cambiar fácilmente de un proyecto capitalizable a un proyecto no capitalizable y viceversa. ¿Ya? Ahora, también existen los proyectos no capitalizables, ¿no? Sobre todo los proyectos no capitalizables es el que incrementa el capital humano, social, cultural y medioambiental, ¿no? Bueno, estos ya no son tan comunes este tipo de proyectos, pero sí se considera dentro de la inversión pública. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir un proyecto no capitalizable, aquellos por ejemplo, de capacitación, donde la institución pueda hacer temas de capacitaciones, temas de formaciones a ciertos sectores, por ejemplo, capacitación en el tema de manejo de agroindustria, todo eso, ¿no? Entonces, esos sí son proyectos no capitalizados, porque lo que va a hacer la institución es transferir conocimiento a los beneficiarios, ¿no? Bueno, por eso también es que va a incrementar el capital humano, capital social, ¿no? Es lo mismo en el tema de cultural y medioambiental. ¿Por qué medioambiental, más o menos? ¿Por qué se considera los no capitalizados medioambientales, ¿no? Por ejemplo, un tema de forestación. El tema de forestación
no quiere decir que lo que se va a incrementar, o sea, lo que se va a hacer es incrementar el tema medioambiental, pero el tema medioambiental es muy general, ¿no? Por eso también el tema medioambiental en muchos de los casos llega a ser no capitalizables. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos principales, ¿no? que se tiene en proyectos de inversión pública. Recapitulando, por ejemplo, es el tema de que es un único esfuerzo, donde y es temporal, ¿no es cierto? Luego tipos de proyectos, capitalizables, no capitalizables, el tema también de los proyectos, del ciclo de proyectos, preinversión, inversión y operación. Solo se considera inversión pública al tema de proyectos a la fase de preinversión y a la fase de inversión. Ahora, ¿cuáles son los pasos para elaborar un proyecto? ¿No? Creo que uno de los puntos más importantes es saber cómo yo tengo que identificar si lo que estoy queriendo hacer es un proyecto de inversión y posteriormente ese proyecto de inversión tiene que ser registrado en el sistema, ¿no? Primero tenemos que identificar bien el problema, ¿no? Y el problema, y no tanto el síntoma, ¿no? El problema, bueno, vamos, les voy a esquematizar un problema que siempre nos han repetido en muchas instancias. Por ejemplo, ¿no? Siempre nos han dicho, ¿cómo identifico un problema? ¿No? Agarramos y decimos, a ver, si yo tengo una casa, ¿no? Bueno, tengo una familia en la que identifico, por ejemplo, que mi familia, que mi hijo ha estado todo el tiempo enfermo, ¿no? Y no sé por qué por qué uno empieza a pensar, ¿por qué está enfermo? ¿No? Todo el tiempo está resfriado, todo el tiempo está con tos, etcétera, etcétera. Entonces, el síntoma es que está enfermo todo el tiempo. Lo que tenemos que buscar es por qué se está enfermo. Y resulta que el problema es que hay un flujo de aire constante a través por unas aberturas que tenía la casa. Entonces, lo que se considera como inversión pública, ¿no? Como proyecto de inversión pública, es el tema de solucionar el tema del aire. Ese es el problema, ¿no? ¿Y por qué es un proyecto de inversión pública el tema de solucionar ese proyecto? Conceptualmente estamos hablando, no en los términos reales, ¿no? Conceptualmente, porque al reparar ese flujo de aire va a ser una solución, un esfuerzo único y que va a tener su temporalidad, ¿no? Que va a tener un inicio y un fin al momento de solucionar. Ahora, en los casos de más prácticos, ¿no? Tenemos que seguir esa metodología, buscar cuál va a ser la solución del problema, cuál va a ser la solución real del problema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros si nosotros como una institución pública vemos que no hay un enlace directo o hay una deficiencia en la comunicación de un pueblo a otro pueblo, de un pueblo de una ciudad a otra ciudad, ¿no? Entonces podemos decir que la solución que se pueda dar a través de una inversión pública es la construcción de una carretera, ¿no? No, tal vez un síntoma sería el tema del retraso del llegado de los productos o la polvareda, que si no se tiene una carretera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los síntomas. La solución sería construir una carretera con condiciones adecuadas, ¿no? Esa es la forma de ver cómo se da una solución a un problema planteado, ¿ya? Ahora, un proyecto de inversión pública tiene ya para ver cómo tenemos que, una vez que hemos identificado el problema, tenemos que darle un nombre al proyecto de inversión.
Y esta parte es importante, estimados colegas, para que ustedes vean, comprendan cómo se denomina a un proyecto de inversión pública. Un proyecto de inversión pública tiene tres componentes: acción, objeto y localización. Y este tema de acciones, de objeto y localización, no podemos, esta parte de igual manera se registra en el sitio web. La acción está compuesto de un esquema de nombres, por decir, o de acciones que te da el propio sistema de sitio web. No podemos nombrar a un proyecto cualquier tipo de acción, ¿no? Tiene nombres definidos. Por ejemplo, tiene unos nombres definidos en lo que son construcción. ¿Qué vamos a hacer? Construcción, ampliación, apoyar, ¿no? Entonces son acciones ya definidas por el sistema. Nosotros cuando queremos nombrar un proyecto de inversión pública, tenemos que saber muy bien qué acción lo vamos a tener, ¿no? Vamos a darle a nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? En este caso, si queremos construir una carretera, ¿no? Entrando a la analogía de la carretera, tenemos que definir cuál va a ser nuestra acción. Va a ser construcción. El objeto, ¿no? El objeto es qué tipo, qué vamos a hacer con el objeto, con la acción. Va a ser, ¿no? Si vamos a construir una carretera pavimentada, nuestro nombre de nuestro proyecto de inversión pública va a ser construcción de una carretera asfaltada. Y la localización, ¿dónde tiene que estar ubicado nuestro proyecto de inversión pública? Por así decirlo, en la provincia, qué sé yo, Inquisible, ¿no? Entonces vamos a colocar como acción, construcción. Como objeto de nuestro nombre, de nuestro proyecto, de nuestra denominación, de nuestro proyecto, una carretera asfaltada. ¿En dónde? En la provincia Inquisible. Esa información de la misma forma se tiene que registrar en el sitio web. No poder, bueno, es más, ¿no? En el sitio web nos dice, nos da a elegir el tema de la acción, ¿no? Nosotros no podemos inventarnos cualquier tipo de acción. Esa es una de las limitantes que siempre hay que tomar en cuenta al momento de colocar, de dar una denominación a nuestro proyecto, ¿no? Y especialmente lo mismo pasa por el tema de la localización. Tenemos que identificar dónde va a estar ubicado nuestro proyecto, ¿no? Muchas veces no identifican adecuadamente la localización, no se sabe dónde va a estar ubicado, ¿no? O lo toman de forma genérica, ¿no? Por ejemplo, esto siempre ha sido una de las observaciones por parte del PIFE, donde nos dice, ¿qué van a hacer ustedes como proyecto de inversión? ¿No? Vamos a agarrar, normalmente dicen, sobre todo eso pasa en las alcaldías. Las alcaldías agarran y nos dicen, ¿cuál va a ser su acción? Va a ser la construcción, digamos, ¿no? O el asfaltado, el asfaltado, ¿no? Va a ser nuestra acción, la construcción. Nuestro objeto, asfaltado de calles, ¿no? Y no sabemos identificar dónde va a ser. En las calles, por así decirlo, zona norte de la ciudad de La Paz. Es bastante amplio la zona norte, ¿no? Podemos decir en calles, en lugares o en avenidas en la zona norte, ¿no? Entonces tenemos que identificar adecuadamente de la misma forma nuestra acción, nuestro objeto y nuestra localización especialmente, ¿no? Puede ser construcción de asfaltado o asfaltado de la calle 13 de la zona norte de la ciudad de La Paz. Ese tiene que ser nuestro nombre o nuestra denominación de nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si mi idea de proyecto es inversión, ¿no? Como ya les he mencionado anteriormente,
A veces tenemos la dificultad de definir si lo que estamos planteando es un proyecto de inversión pública, ¿no? Uno de los aspectos importantes es que tiene que cumplir el ciclo de vida del proyecto. Nosotros estamos planteando que este proyecto, primeramente, tiene la preinversión, ¿no? Si ya tenemos el estudio, un estudio ya es un documento en el que se define cómo va a estar el proyecto, qué beneficios, cuáles son metas, cuáles son los estudios, cuánto va a costar, etcétera, etcétera. Todo lo que se va, todo lo que es una forma de planificación ya en un documento formal, ¿no? Luego la ejecución ya es de ejecutar ese proyecto de inversión, ¿no? Y la operación de cómo se va a dar continuidad en la vida ya para varios años en la que se va a hacer uso o se va a tener vida el proyecto. Entonces esa es la forma de ver que un proyecto de inversión pueda cumplir, ¿no? Ahora, también es importante conocer, eso también siempre la lógica de que nosotros como, bueno, ya como usuarios del sitio web para conocimiento también, es que un proyecto, también hay que distinguirlo, que un proyecto primero tiene un costo total, ¿no? Nosotros hacemos una comparación al tema de una carretera, ¿no? La carretera que se va a construir tiene un costo. Son de 50 kilómetros la carretera, los 50 kilómetros tienen un costo. ¿Cuánto va a costar? ¿No? Ahora, es muy diferente decir, ¿cuánto vamos a ejecutar o cuánto se va a producir? Y, a ver, un tema más. Esta carretera tiene un costo, por así decirlo, tiene una distancia de 50 kilómetros y tiene un costo de 100 millones de bolivianos, por así decirlo, ¿no? Ese es el costo, los 100 millones de bolivianos es el costo. El presupuesto, ¿no? No nos olvidemos que el presupuesto es por gestión. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre un presupuesto anual. El presupuesto es de la gestión. Si este proyecto de 50 kilómetros de la carretera lo vamos a construir en 5 años, ¿no? El presupuesto es de cuánto vamos a ejecutar en el año 1. ¿Cuánto vas a tener de presupuesto en el año 2? ¿Cuánto va a tener presupuesto en el año 3? Etcétera, etcétera. Entonces, es muy diferente y eso también en el sitio web se distingue, ¿no? Incluso el costo, ¿no? Ya adelantándome un poco, se refiere también a quienes participan en la inversión. En la ejecución del proyecto, por si acaso, pueden incluir varias entidades públicas. Puede ser el nivel central, puede ser los municipios, puede ser la gobernación, puede ser componente externo, el crédito, etc. Entonces, el costo te va a referir a quiénes van a participar. Y en el presupuesto, cuánto va a estar inscrito en un determinado año, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí para ver ya algunos tips, algunas otras consideraciones ya al momento de registrar un proyecto de inversión pública, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de registrar, etcétera. Por el momento todo claro, licenciado. Ya. Bueno, entonces continuaremos, ¿no? Ahora, ya esto es un poco para ver qué componentes tiene el CICIN Web, cómo se registra en el CICIN Web la información que hemos estado explicando con anterioridad, ¿no? Hay que comprender que este módulo he tratado de ser lo más de forma muy resumida todos los conceptos de lo que es inversión pública, porque no es tanto un módulo de inversión pública, es más para el tema de manejo del sitio web.
pero sí tenemos que saber todos estos conceptos que necesariamente van a ser registrados en el sistema, ¿no? En el SysInWare, ¿no? En el registro de SysInWare tenemos que se ve el tema del registro de proyecto, emisión de dictámenes, programación de la inversión, ¿no? En el registro de proyecto, por ejemplo, ingresa todo lo que les he mencionado, el tema de que es un proyecto capitalizable, que es un proyecto no capitalizable, el nombre de un proyecto, en la que tengan esos componentes, acción, objeto y localización, quiénes participan en la inversión, en qué fase se va a inscribir el proyecto, toda esa información que les he explicado anteriormente ingresa cuando se hace el registro del proyecto. Luego del registro del proyecto se hace el dictamen del proyecto. En el dictamen de un proyecto, ¿no? Por norma, un dictamen es una declaración jurada que la MAE lo firma y es sujeto a auditoría, a todas las, todo el tema de auditoría, todo el tema de un seguimiento posterior, ¿no? De cuando ya se ejecuta el proyecto, ¿no? Luego también es el tema de la programación de la inversión, ¿no? A lo que les he explicado anteriormente, ¿no? Un costo del proyecto no se refleja de toda la vida del proyecto, cuánto se va, cómo se va a ejecutar el proyecto, cuánto se va a tener año tras año que se va a ejecutar el proyecto, entonces también se programa toda esa información. Luego, la programación presupuestaria de cuánto se va a programar en el periodo, ¿no? Luego tenemos cierre y emisión del dictamen, del anteproyecto de presupuesto, esto sobre todo en el tema del momento que se está realizando la formulación del anteproyecto de presupuesto de cada gestión. Y también tiene otros módulos, que es el tema de seguimiento físico, de seguimiento financiero, el tema de reportes, el tema de cierre de proyectos, ¿no? Todos esos otros módulos también son parte del sistema, ¿no? Ahora, una cosa muy importante que hay que mencionar, ¿no? Sobre todo al momento de registrar proyectos de inversión, ¿no? Hasta anteriores años, ¿no? Los proyectos de inversión pública, bueno, sobre todo las instituciones, las ECAs, podía inscribir proyectos de inversión pública, cualquier cantidad de proyectos de inversión pública. Es más, a veces se inscribían proyectos de inversión pública hasta con un boliviano, ¿no? Ya desde hace varios años atrás, desde hace más o menos unos 5 o 6 años atrás, el BIFE, que es el Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, ya ha delimitado cómo se tienen que priorizar los proyectos, ¿no? Cuando se inscribe un proyecto de inversión pública, se tiene que inscribirlo hasta su conclusión, ¿no? Y la priorización que menciona en la normativa, incluso en la ley 317, por ejemplo, ya te dice cómo tienes que priorizar, en las leyes financieras también, cómo tienes que priorizar los proyectos de inversión, y también en el tema del CICIDO también que se refleja, ¿no? No puede haber proyectos de inversión que no se estén ejecutando. Entonces, ¿cómo es la forma de priorizar los proyectos? Siempre es una pirámide de priorizaciones como se muestra en la diapositiva. En una primera instancia siempre se muestra, siempre se tiene que priorizar proyectos de continuidad, porque no puede haber proyectos que hayas iniciado y no estés concluyendo. En una segunda instancia tiene que haber proyectos con financiamiento y contraparte asegurado, ¿no? Nosotros tenemos que, si nosotros hemos firmado convenios para la ejecución de un proyecto con otras entidades, tenemos que priorizar esos proyectos, porque también no puede tener, no se puede ejecutar proyectos a medias, sobre todo cuando ya hemos comprometido recursos a través de un convenio. Las siguientes son proyectos nuevos, estratégicos y de impacto, ¿no? Una tercera instancia. Tenemos proyectos estratégicos que nosotros queremos priorizar, tenemos que verlo que esos proyectos sean inscritos en nuestro presupuesto. Y por último, el tema de los proyectos nuevos
de proyecto, ¿no? Entonces, esa es la pirámide. Y también esa es la pirámide, ese tipo de priorización tenemos que darlo al momento de registrar proyectos nuevos, ¿no? Como les mencioné, ya les dije, la que está haciendo un seguimiento bastante estricto en el tema de que se cumpla esta normativa. Prácticamente no se inscribe el proyecto si no está con todo el presupuesto, asegurado, ¿no? Bueno, el otro tema, qué tipo de registro se inscribe sobre todo en el sitio web? Tenemos que se registra el tema de la problemática, ¿no? El tema de la problemática de la descripción de qué problema se ha identificado, como ya les he mencionado anteriormente, se identifica la problemática, ¿no? Se identifica la solución del proyecto, se identifica el tema del objetivo general y del objetivo específico, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros formulemos un proyecto de inversión pública, primero que tenemos que identificar la problemática, ¿no? Tal como usted mencionó con ese ejemplo de la, del flujo de aire, ¿no? Y lo mismo tenemos que identificar en un proyecto de inversión. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la solución que le tenemos que dar para solucionar la problemática? De eso se desprende el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, ¿no? Eso también es importante, que al momento de identificar un proyecto de inversión pública, identifiquemos también esos componentes. Luego tenemos que se registre de la misma forma la localización geográfica, ¿no? Que dónde va a estar ubicado nuestro proyecto. Primero se tiene que seleccionar el departamento, el municipio, identificado claramente dónde va a estar ubicado. Es más, ¿no? El sistema te pide la ubicación geográfica, la ubicación georreferencial del proyecto, dónde va a estar ubicado. Luego, el sector, ¿no? El sector significa a dónde va a estar dirigido el proyecto. Va a ser para el sector salud. Ahora, si vamos a construir un hospital, va a tener que ser para el sector salud. Si vamos a identificar, si vamos a construir una carretera, ¿no? Va a ser del sector productivo, ¿no? Si vamos a construir, qué sé yo, si vamos a hacer un proyecto forestal, un proyecto medioambiental, va a estar de la misma forma en el sector medioambiental. Entonces, tenemos que identificar claramente a qué sector va a estar identificado el proyecto, ¿no? Y eso está de acuerdo, también hay que tomar en cuenta los sectores, está identificado también a las competencias que tiene una institución pública, o las ECAs en todo caso, o el gobierno central, ¿no? Nosotros, si yo, por ejemplo, que trabajo en la gobernación, yo no puedo ejecutar un proyecto de salud, por ejemplo, de infraestructura de salud para hospitales de segundo nivel, que eso es netamente competencia municipal, ¿no? O no puedo hacer escuelas, ¿no? Porque eso también es de competencia municipal. Y lo mismo pasa en los municipios. No pueden elaborar, por ejemplo, carreteras departamentales, porque eso es netamente competencia departamental. Entonces, tienen que identificarse adecuadamente los sectores. Y eso también está identificado a lo que son las directrices y clasificadores presupuestarios que te dan una guía de cuáles son tus competencias, de qué sectores tú puedes invertir para no poder para no incurrir en temas de ámbito legal, ¿no? Luego tenemos que identificar, también se registra, como ya les he mencionado anteriormente, el tema de la etapa. ¿En qué etapa en qué etapa se está inscribiendo el proyecto, ¿no? Si es en la etapa de preinversión o en la etapa de inversión, ¿no? Ahora, también se identifican los componentes de un proyecto, ¿no? Los componentes se refiere a qué, si un proyecto de inversión pública, qué componentes un proyecto de inversión, su fase de inversión, qué componentes va a tener. Si va a ser equipamiento, si va a ser una construcción, si va a ser una capacitación, si va a tener, puede tener varios componentes, supervisión, ¿no? Esos son los componentes que va a tener, ¿no?
en la etapa de preinversión normalmente es el tema de un componente de consultoría, un componente de asistencia técnica, etcétera. Entonces, hay que identificar también qué componentes va a tener nuestro proyecto de inversión pública. Luego también que se registra el tema de las metas. ¿Cuál es la meta de un proyecto? ¿No? Y aquí hay y aquí hay que tener mucho cuidado del tema de las metas, ¿no? En algunos de los proyectos es fácil identificar cuál es la meta de nuestro proyecto. Nosotros agarramos un proyecto de inversión pública que es la construcción de una carretera. La meta va a ser una carretera, ¿no? De 10, 20, 30, 40 kilómetros. Esa es la meta y ese es el producto. Nosotros vamos a construir, ¿no? Un hospital, nuestra meta va a ser un hospital, ¿no? Pero ya entramos en dificultades cuando tenemos que identificar proyectos, cuando son proyectos, por ejemplo, no capitalizables, cuando tenemos que identificar cuál es nuestra meta de un proyecto no capitalizable, ¿no? Si son temas ambientales, diremos, pues, por así decirlo, nuestra meta es una forestación de 10.000 hectáreas, ¿no? Pero si hace el tema de capacitación, por ejemplo, ¿cuál es nuestra meta? ¿No? Tenemos que identificar si van a ser capacitaciones a productores, capacitaciones a mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que identificar esas metas. Y las metas tienen que ser cuantitativos normalmente, ¿no? En el número de kilómetros asfaltados, en el número de metros cuadrados construidos, en el número de mujeres calificadas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre en el tema de metas tenemos que identificar los más relevantes, en algunos de los casos, qué metas se va a tener, ¿no? Por lo menos en muchos de los casos han elaborado proyectos de inversión pública donde tenía N metas, ¿no? Hasta no sabían, no han tenido, no se ha podido identificar las metas reales, porque tenía N cosas que hacían, entonces tenía N metas igualmente, ¿no? Por eso es importante que ustedes, colegas, sepan al momento de inscribir un proyecto de inversión pública, que digan cuál es la meta, cuál es la meta que está persiguiendo el proyecto, ¿no? Luego también se registra el tema de los empleos, cuánto de empleo va a haber el proyecto de inversión pública, empleos directos, empleos indirectos, etcétera. A veces estos datos no se tienen a la mano. Entonces, también todos esos datos, al menos sobre todo cuando son ya proyectos de inversión pública, que ya tienen sus estudios, mínimamente deberían tener cuánta gente se va a emplear, ¿no? A veces se tiene mucho problema de conseguir estos datos, sobre todo el tema de empleos, porque no se tiene a ciencia cierta cuánto de empleo va a generar. Pero es importante que también nosotros sepamos distinguir. No, marcas de clasificación, bueno, en el tema del CICINWeb te permite clasificar a un proyecto de inversión pública con 3 niveles, ¿no? De alta, media y baja, ¿no? Sobre todo el tema de alta son proyectos de inversión pública que tienen una importancia mucho mayor, y la media no tanto, y la baja que no es tan relevante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no se puede, qué errores no se tiene que tomar, se tiene que evitar al momento de inscribir un proyecto de inversión pública? Sobre todo que se tenga que programar parcialmente, ¿no? En temas de inversión pública, sobre todo en temas de algunos proyectos, no se pueden realizar por fases. Es decir, si yo tengo que hacer un proyecto de una construcción de un hospital, ¿no? Entonces yo no puedo programar que en mi primera fase yo voy a hacer la obra gruesa, ¿no? O en una segunda fase del proyecto voy a hacer la obra fina.
¿no? O en una tercera fase voy a hacer el tema de los detalles, ¿no? Cuando nosotros escribamos un proyecto de inversión pública, tenemos que tomar en cuenta todo el conjunto del proyecto, ¿no? Desde la obra gruesa hasta la obra fina, ¿no? No podemos hacerlo por fase. Eso es lo que no podemos, eso es lo que nos dice. No se tiene que programar los proyectos parcialmente. Tenemos que tomarlo en cuenta como un todo, ¿no? Y eso es lo que normalmente ocurre en muchos proyectos que inscriben en los municipios, ¿no? A veces se inscribe en un proyecto de inversión pública, no, en mi primera fase lo voy a construir la obra gruesa de un hospital o de un mercado. Luego lo voy a hacer la obra fina. No, tenemos que garantizar que todo el proyecto esté debidamente completo. Entonces, ¿no? Y todavía hay un pero, ¿no? Ya en el CC Web no te dejan inscribir proyectos con similares nombres, ¿no? Yo no puedo agarrar y decir, como un proyecto de construcción del mercado fase 1, ¿no? Luego nuevamente hacer otro proyecto, construcción del mercado X, fase 2. Tenemos que verlo como un conjunto, ¿no? Y eso te controla el tema del CC Web, incluyendo los analistas del proyecto, del DIF también, que andan verificando que no se escriba proyectos de con similares nombres, ¿no? Prácticamente se estarían haciendo proyectos por fases y no contemplando el tema de inscribir el conjunto del proyecto o el total del proyecto. Luego, otro error que no se debe cometer al momento de inscribir un proyecto de inversión es fraccionar, bueno, eso ya estamos diciendo, fraccionar proyectos por fases, componentes necesariamente, ¿no? Entonces, eso va relacionado a la anterior diapositiva. No podemos hacerlo un componente de construcción o en otro proyecto o componente de supervisión del proyecto, ¿no? Entonces, eso también se tiene que cuidar, ¿no? Y pues, también el tema de no cometer, bueno, al momento de inscribir también, y sobre todo si ustedes, colegas, van a ser analistas de algún municipio, de alguna otra entidad, no se puede escribir proyectos bien pequeñitos. Tenemos que verlo, que los proyectos sean los más integrales, los más necesarios, y no inscribir proyectos de evidencia, como se llama, ¿no? Bueno, también otro de los errores que es muy común también en otras instituciones es inscribir proyectos que no son de tu competencia. A veces por presiones sociales agarran, inscriben proyectos que no son de tu competencia. Eso te puede ocurrir en responsabilidades sobre todo a la MAE, ¿no? Y bueno, también el tema de gastos recurrentes, ¿no? Ya les he mencionado que un proyecto de inversión pública es un proyecto único, planificado y temporal, ¿no? Entonces, si no cumple este requisito, entonces no es un proyecto de inversión pública, ¿no? En este caso, por ejemplo, no podemos colocar el tema de comprar eh, camisetas, trofeos, viáticos, etcétera. Esos no son como proyectos de inversión pública, ya es un gasto corriente. No pago de personal para operaciones, viáticos, fortalecimiento, también es un proyecto, no es un proyecto, son gastos recurrentes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, el tema de personal para la operación. Si ya ha concluido la inversión, yo no puedo seguir escribiendo como proyecto de inversión para que se siga manteniendo el proyecto, para que siga operando el proyecto. Tenemos que ya eso escribirlo como gasto corriente, ¿no? Y eso también que tiene relación al momento de registrar toda la información en el sistema.
¿no? El tema también no incluye recursos, bueno, otro de los temas que no se tiene que hacer, no incluye recursos de financiamiento sin certificación correspondiente. Nosotros tenemos que escribir un proyecto en el sitio web siempre cuando tengamos ya la garantía de que el proyecto tiene su financiamiento, ¿no? No podemos escribir un proyecto si se va a hacer de forma concurrente con un municipio, con el gobierno central, si no tenemos el convenio, no podemos inscribir. Tenemos que garantizar que tengan el convenio para poder inscribirlo en, ¿no? Bueno, también el tema de no se puede hacer si no se tiene identificado claramente la fuente del financiador de la cual se va a financiar el proyecto, ¿no? Esto sobre todo está relacionado con el anterior diapositiva con relación a que no podemos inscribir el proyecto si va a ser concurrente, no podemos inscribirlo si no tiene los recursos asegurados. Bueno, eso también tiene relación a lo que se ha mencionado anteriormente. Se tiene que inscribir el costo total del proyecto y no tanto así el presupuesto de la gestión. Sobre todo ver cuando se está inscribiendo el proyecto en el sitio web, nosotros inscribimos podemos inscribir por varios años. Y esto de cómo se saca estos datos, de qué tiempo va a durar el proyecto en base al primero, si el proyecto es en su fase de preinversión, qué tiempo dura el proyecto o el elaborar el estudio. Si es en su fase de inversión, eso ya es dependiendo de acuerdo al estudio, cuánto va a durar el proyecto. Un año, 2 años, 3 años, 4 años, dentro de todo ese tiempo tenemos que escribir, ¿no? Y cuánto va a ser por gestiones, ¿no? Por si acaso el CICIN Web te pide ya desde los últimos años una programación plurianual, es decir, ¿no? ¿Cuánto se va a gastar el primer año, segundo año, tercer año, ¿no? ¿Y cómo está relacionado eso? Eso ya lo vamos a ver ya en el tema ya del manejo del CICIN Web, ya de la programación plurianual, ¿no? Normalmente, ustedes alguna vez tienen conocimiento de lo que es el presupuesto plurianual, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas año tras año nos mandan los techos presupuestarios de la gestión, no solamente de la gestión, por así decirlo, de la gestión de 2022, nos han mandado la gestión de 2023, 2024, 2025, son techos estimativos. En base a esos techos estimativos, nosotros también tenemos que programar nuestros proyectos de inversión pública de acuerdo a su tiempo de ejecución, con los techos que nos han hecho y también también inscribiendo recursos propios o recursos externos que vamos a recibir de acuerdo a convenios. Entonces, toda esa parte de la programación plurianual también está dentro de ese sistema. Luego, esto creo que ya hemos comentado, que son etapas, ¿no? Un proyecto esto sobre todo un proyecto cuando nosotros escribimos un proyecto de inversión pública, si está en la etapa de preinversión, no podemos inscribirlo en la etapa de ejecución, ¿no? No pueden haber las dos etapas al mismo tiempo. Tenemos que acabar una etapa y luego recién inscribirlo en la siguiente etapa, salvo que sea ya de mama. Esto ya es una característica muy particular que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. También incluye proyectos sin costo, sin documentación, ¿cierto? Bueno, eso siempre al momento del registro de un proyecto de inversión pública tenemos que tener la documentación. No nos olvidemos que el proyecto que existe en web y la documentación, la información que se coloca en el CICIN es una declaración jurada. Por lo tanto, la información tiene que ser lo más veraz, y con los respaldos correspondientes, ¿no? Para recordar, ¿no? Esto ya es una parte importante. El código CICIN
por si acaso, ¿no? Un código, el CICIN Web, cuando estamos escribiendo un proyecto de inversión pública, nos genera o tenemos que definir un código del CICIN Web, un código CICIN Web, ¿no? Este código CICIN Web es como el carnet de identidad del proyecto, ¿no? Es muy diferente en el, bueno, y va a tener desde que nace hasta que termine el proyecto, incluyendo en su etapa de si va a ser un proyecto en su etapa de preinversión o en su etapa de inversión, es el mismo código CICIN, ¿no? Ahora, si un gasto, bueno, esto ya hemos visto, si un gasto, el gasto general no es un proyecto de inversión pública. Ahora, también a veces lo asocian bueno, hay un error en muchos de los casos, creen que el CUSE, ¿no? Cuando se hace una licitación es el mismo código SISIN, eso es totalmente falso, el código SISIN es único, el CUSE sobre todo en el tema de la licitación. Ahora, también es importante conocer ya lo que les he mencionado anteriormente. Cuando ya identifiquemos que es un proyecto capitalizable o no capitalizable, no, tenemos que identificar también, tenemos que hacer uso de las directrices y clasificadores presupuestarios. Un proyecto capitalizable no puede ser, no se puede utilizar cualquier partida. Primero, para un proyecto de inversión pública no se puede utilizar todas las partidas presupuestarias. Tiene partidas definidas, ¿no? Y están, por ejemplo, en el caso del proyecto de inversión público, en el anexo 5 de los directrices y clasificadores presupuestarios te define qué partidas puede utilizar en un proyecto de inversión pública. Es un proyecto capitalizable o no capitalizable. No puede utilizar cualquier partida presupuestaria. Son partidas específicas. Y si nosotros estamos asociando a unas partidas específicas que no estén que no corresponden a un proyecto de inversión pública, no lo vamos a poder cargar. Luego también la estructura programática de gastos, bueno, también hay que verlo el tema de la estructura programática. ¿Qué categoría programática se le va a dar a un proyecto de inversión pública? ¿A qué sector va a estar determinado? Si es salud, por ejemplo, los gobiernos departamentales en la categoría 40, si es infraestructura, caminera, 43, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber a qué categoría programática se le va a asociar un determinado proyecto de inversión, ¿no? De acuerdo al sector. ¿No? En el caso de los municipios, también hay que verlo, qué tipo de código se le va a dar a la categoría programática correspondiente, o qué categoría programática va a tener el proyecto de inversión pública. Esos son los conceptos generales, conceptos lo más, he tratado de ser lo más sintético en lo que hay que tomar en cuenta al momento de inscribir un proyecto de inversión pública en el CICIN Web, ¿no? Como podrán ver, los conceptos son bastante importantes, no se puede, no es como en el caso ¿no? del CIGEP, donde prácticamente se coloca las partidas presupuestarias, la categoría programática, ¿no? Y algunas otras cosas más, ¿no? A nivel de recursos o del gasto, ¿no? En el CICIN Web se tiene que identificar adecuadamente el tipo de proyectos, fases, el nombre del proyecto adecuado, etcétera, etcétera. Toda esta información que se muestra en el, que se va ingresando al momento del registro en el CICIN Web, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que quería indicarles. No sé si hay una pregunta hasta este punto. Para entrar muy breve, antes de concluir la clase del día de hoy, si hay alguna pregunta al respecto de todo lo que se ha ido explicando. Sí, licenciado, buenas noches. Aunque me parece bastante básico, pero tengo una duda. Dentro de una institución, ¿quién es el encargado de manejar el CICIN Web? ¿Es el área de planificación, el área administrativa? Es una duda que siempre he tenido. Va a depender mucho de la estructura
estructura de la institución, ¿no? Normalmente siempre se lo realiza a través de la Secretaría de Dirección de Planificación, ¿no? Pero en muchos de los casos el SISIN Web maneja a través de la Dirección de Finanzas, porque como podrán ver, tiene mucho que ver el tema financiero con el tema de la inversión pública, ¿no? Tendrían que ustedes identificar en la estructura de la institución si es que es que existe alguna Secretaría de Planificación, una Dirección de Planificación, ¿no? En los gobiernos municipales normalmente, por ser, bueno, los gobiernos municipales que son grandes, por así llamarlo, ¿no? Los municipios grandes, tienen su propia unidad de que maneja la inversión pública, pero en los gobiernos municipales bastante pequeños, bueno, el Secretaría de Planificación, el Secretaría de Finanzas o la parte de planificación, la parte de finanzas son los que maneja tanto el CIGEP como el CICIWeb, ¿no? Pero bueno, eso va a depender mucho de la característica del instituto. Gracias. En el tema del registro, nos dijo que se asigna un código del sector cuando se pretende registrar un proyecto. Uh-huh. ¿Este código lo asigna la institución, lo asigna el sistema? ¿Quién es el que asigna ese código? Disculpe. Bueno, lo primero, bueno, cuando nosotros estamos generando, cuando nosotros tenemos que identificar como usuarios del proyecto, o como usuarios del SISIN Web, ¿qué tipo de proyecto es? Es un tipo de infraestructura caminera, entonces tenemos que basarnos, tenemos que ver en las directrices de clasificadores presupuestarios y definir, ¿no es cierto? Por decir, si es infraestructura caminera, ¿qué código de sector lo tenemos que dar, ¿no? Si es un tema del sector de salud, tenemos que verlo qué código correspondería al tema del sector salud, ¿no? Se interactúa mucho con el tema de los clasificadores presupuestarios. Muchas gracias. ¿Va? Entonces, bueno, hasta aquí creo que, bueno, hemos visto el tema de todo lo que es inversión pública, las características. Antes de terminar, me gustaría ver el tema bien resumidito, para que conozcan ustedes el tema del reglamento de preinversión, que también te va a dar tips al momento de registrar la información en el SISIN Web. Puede ser lo más rápido posible, ¿no? Hay que comprender primero como el reglamento de preinversión, que anteriormente había reglamentos hasta la gestión 2015, varios otros reglamentos que han estado actualizándose. En la primera instancia, para un proyecto para un proyecto de inversión pública había la preinversión, que estaba dado por un perfil, prefactibilidad, factibilidad, y luego recién pasaba a la parte de inversión pública, a la parte de inversión netamente, ¿no? Luego hubo el reglamento de preinversión, se actualizó, ¿no? Donde se realizaba estudios de identificación y el famoso TESA, ¿no? Eso estuvo vigente hasta el 2015, el TESA recién pasaba a la fase de ejecución, ¿no? Actualmente, en la etapa el reglamento de preinversión solamente te define dos etapas: la etapa de estudio de diseño técnico de preinversión y la etapa de inversión, ¿no? Para hacer un estudio, y eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Al momento de registrar un estudio de preinversión, o lo que llamamos un estudio de diseño técnico de preinversión en el SISIN Web, tenemos que verificar que estemos inscribiendo con estudio de preinversión
tenga la documentación correspondiente, el informe técnico de condiciones previas, lo que te menciona el reglamento de preinversión, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene este reglamento, este nuevo reglamento de preinversión, ¿no? Anteriormente, bueno, en esta diapositiva se puede ver que el ciclo de vida de un proyecto de inversión había anteriormente dos etapas, que era el TESA, identificación del estudio y el TESA. ¿No? Con este reglamento de preinversión solamente hay una etapa, que es el estudio técnico de preinversión, ¿no? Anteriormente, para hacer un estudio, una preinversión, tenemos que primero tendríamos que inscribirlo como un EI, un estudio de identificación, pasar al TESA y luego recién pasar a la fase de inversión pública, de inversión. ¿No? Con el nuevo reglamento de preinversión solamente está el EDTP y se pasa directamente a la fase de inversión, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, ya se identifica, por ejemplo, con este nuevo reglamento de preinversión, tenemos 5 tipologías de proyectos, por ejemplo, ¿no? Estas 5 tipologías de proyectos se ha identificado, bueno, cuando nosotros queramos escribir un proyecto de preinversión, tenemos que identificar este nuestro proyecto de preinversión a qué tipología es. Y esa tipología tenemos que seleccionar en el CICIN web, ¿no? Luego, ¿qué otra información que nos pide al momento de registrar un proyecto de preinversión? Es la categorización del proyecto, ¿no? Si son mayores, medianos o identificados por sectores, ¿no? Esa es la información más importante que tenemos que ver al momento de registrar el proyecto de inversión en el CICIN web, ¿no? Esas son las 5 tipologías que te presenta un proyecto de preinversión, que es los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, proyectos de desarrollo empresarial productivo, proyectos de desarrollo productivos, proyectos de fortalecimiento institucional y proyectos de desarrollo social, ¿no? Cuando todo proyecto de preinversión tenemos que escoger a cuál va a pertenecer, ¿no? Y esa identificación tiene que venir desde la parte técnica, desde quién lo está formulando el proyecto. Si va a ser un proyecto, por ejemplo, de desarrollo social, si va a ser un proyecto, por así decirlo, de la construcción de un centro de asistencia social, entonces va a tener que ser proyectos de desarrollo social. Entonces tenemos que identificar que sea a esta tipología de proyecto, ¿no? Luego, otro de los requisitos para inscribir un proyecto de preinversión, por si acaso, ¿no? Un EDTP, previo a la inscripción de un proyecto de EDTP, tenemos que tener un informe de condiciones previas, ¿no? Donde tiene este informe de condiciones previas, tiene que tener algunas características como el grado de complejidad técnica, nivel de especificación, de contratista, etc. Entonces, todas estas condiciones tienen que cumplir. No podemos, por si acaso, ¿no? Y eso es una recomendación muy que se los hago, no podemos inscribir un proyecto de preinversión si no tiene un informe de condiciones previas que sea aprobado por la MAE. Esa es una de las condiciones. Como hemos dicho, el CICIN web es una declaración jurada. Y el reglamento básico de preinversión está vigente y te dice que para ejecutar un proyecto de preinversión tenemos que tener un informe de condiciones previas. Entonces tenemos que cumplir obligatoriamente estos requisitos, ¿no? Otro de las características, bueno, ese es uno de las características del reglamento básico de preinversión. Bueno, aquí no está todavía, bueno, aquí está el tema de llave en mano. Esto es una cosa nueva que se ha ido implementando
para proyectos de inversión pública lo que son proyectos de llave en mano. Normalmente esos proyectos de llave en mano los están realizando desde el gobierno central, pero eso no significa que no pueda inscribirse en las ECA sobre todo. Los proyectos de llave en mano son aquellos que en un solo proyecto, en una sola etapa, por así decirlo, en un solo contrato, se realiza la preinversión y la inversión, sin hacer primero la preinversión. Eso ya contempla, solo que tiene ciertas características esta llave en mano, ¿no? Y por su peculiaridad incluso tienen unos DBCs que te obligan a tener primero hacer la preinversión y luego hacer la inversión. ¿No? Entonces, bueno, en ese aspecto, eso es lo que quería un poco compartir el tema de la preinversión, ¿no? Sobre todo, cuáles son las tecnologías, qué requisitos se tienen que tener para el tema de la preinversión, ¿no? Bueno, creo que bueno, eso es toda esa información se tiene que registrar en el sitio web y tenemos que tomar en cuenta al momento eh, de poder registrar toda la información. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Eh, He tratado de hacer lo más resumido posible todos estos capítulos, todo el tema de los conceptos de los proyectos de inversión pública, el tema del reglamento de preinversión, es para hablar por varias clases, pero yo considero que esa primera etapa antes de entrar al manejo mismo del sistema son importantes estos conceptos. Si hay alguna pregunta, ¿no? Hasta aquí, para luego ya el día de mañana entrar al tema ya del manejo del sitio web. Bueno, eh, si no hubiera preguntas, entonces lo estaríamos viendo el día de mañana, por favor, colegas. Vamos a entrar al uso en sí de todo el sistema y yo les agradecería bueno, por esta oportunidad. Entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Perfecto, licenciado. Hasta mañana, señores alumnos.